Entonces, el SMR, el sostenimiento, y hemos visto una variedad de ejemplificaciones de sostenimiento, hormigón proyectado, etcétera. ¿Okay? Ahora vemos cómo podemos nosotros aproximar el ángulo de un talud. De un talud podemos aproximar mediante un ábaco, en este caso, a partir del RMR. Este ábaco que están viendo en su pantalla, la facilidad que nos da es que podemos, a partir de una clasificación del macizo rocoso, mediante la recomendación de Orr del 92, el RMR está acá. Hemos dicho que trabajamos a partir de 0 a 100. Lógicamente, esta parte de rocas blandas está siendo investigado, por eso ponen un signo de interrogación, y lo mismo en la parte mucho más competente, ¿no? O muy buena. Entonces, tenemos el RMR y vámonos nosotros a esta ecuación, que es esta de acá. Lógicamente tiene una alta dispersión, pero por el lado de la seguridad, vemos que todos estos puntos a partir de la experiencia están en la parte superior de... un momentito, voy a permitir el ingreso a alguien. Ok. Inge. Sí. ¿Voy a habilitar la lista o...? No? Sí, por favor, Fernando. Perdón, me olvidé. Sí, gracias, Fernando. Está bien. Ok, entonces, volvamos. Este ábaco nos permite, entonces, aproximar un ángulo de talud. Ese ángulo de talud está acá. Lógicamente es de 0 a 90 grados. Esta zona hasta 20 grados no es necesario. La mayoría de los cortes están siempre superiores a 30 grados, a no ser que tenga unas condiciones muy particulares, ¿no? En general, lo que cortamos, el terreno que cortamos en 45 grados, 52, etcétera, ¿no? Entonces vamos subiendo a 64, 68, 9, 72 y etcétera. Entonces, entramos con el RMR, digamos, tenemos un macizo rocoso que tiene un RMR de 40 y vamos acá a determinar un ángulo aproximadamente de 58 grados. ¿Sí? Entonces, este ábaco nos va a permitir a nosotros estimar inicialmente qué ángulo de corte vamos a proporcionar a la roca y empezar a iterar, ¿no? Porque el proceso del diseño de taludes es iteración. Empezamos con este ábaco y entramos con un macizo rocoso y damos un talud inicial. Hacemos un análisis de estabilidad. No, perdón. Damos un talud de corte inicial. Ok, tenemos el buzamiento del talud con esto. Este ángulo del talud es el buzamiento del corte que vamos a generar. Entonces, a partir de ese buzamiento, nosotros introducimos a las proyecciones estereográficas. Después de las proyecciones estereográficas, vemos qué tipo de falla tenemos. Si tenemos falla plana, entonces analizamos como falla plana, ya lo vamos a ver. Si tenemos falla en cuña, analizamos como falla cuña. Y si tenemos un toppling, vamos a ver, analizarlo de forma muy particular como toppling. Son los mecanismos de falla que hay en las rocas. ¿Sí? Entonces, y tenemos una primera aproximación con esta ecuación, ¿ya? Con esta, de los taludes. Lógicamente, la validez es de 20 grados a 80. Perdón, de 20 RMR a menor a 80. O sea, desde este punto hasta acá. Hasta acá, ¿no? 20, perdón, 80. Esta es la experiencia de Orr, y los puntos que ven marcados acá son de diferentes taludes que él ha podido recopilar información y ha trabajado, ¿ok? Eso es respecto al ángulo de talud. ¿Alguna consulta para utilizar este ábaco? ¿Tienen alguna consulta? Perdón.
Ingeniero, si el rango excede o no llega al 20 o al 80, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Perfecto. Primero lo más fácil. Si vamos a 80, lógicamente por encima de los 80 es una roca muy competente. ¿Sí? Es muy fácil eso. Si es entonces arriba de 80, muy competente. Y si es menor a 20, son rocas blandas, ¿no es cierto? Entonces esas rocas blandas nosotros lo vamos a analizar como prácticamente cercanos a suelo, ¿sí? Y por eso no entramos dentro de este rango. ¿De acuerdo? En general, como les había comentado, las rocas blandas tienen un comportamiento distinto a las rocas competentes y ha sido recién, o está siendo recién investigado por los investigadores actuales. Recién se ha lanzado el libro también de rocas blandas, ¿no? Les había comentado que el profesor Kanji, un brasilero, estaba en la comisión y lanzó su libro de rocas blandas, ¿sí? Entonces, esta área de aquí estaría todavía en análisis, ¿no? Pero en este caso, si es menor a 20, yo tomaría como un flysch y, bueno, trabajaría con una estabilidad de taludes del tipo circular, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Tenemos ya un SMR, tenemos un ángulo de excavación, en todo caso el buzamiento inicial que vamos a dar a nuestro talud y vamos a analizar. Tenemos otras formas de poder clasificar para clasificaciones de Barton para taludes, ¿no? Que sería el Q-slope. El que vimos, el QC, es básicamente un intrínseco aplicado principalmente para túneles. Entonces se hace, Barton propone con el 2015, con LAR, una nueva forma de clasificación para taludes, que sería el Q-slope, ¿no? El 2015, él publica en el EuroRock 2015. Entonces, a partir de ese Q intrínseco, nosotros podemos determinar el Q-slope con cierta variación. ¿Y cuál es la variación? El RQD es el mismo, el JN el mismo, JR y JA tiene una variación y vamos a ver que también el JWISE en realidad era el JW antes, ahora cambiamos a WISE y el SRF para slope también cambiamos. Entonces, estos factores ya lo hemos visto anteriormente con ciertas particularidades que ahora vamos a recordar. RQD y JN, RQD es básicamente la sumatoria de los trozos o de los núcleos mayores a 10 centímetros. Todos ellos divididos sobre una corrida, la longitud que se tenga de la corrida, ¿ok? 1 metro, 2 metros, etc. El JN, habíamos dicho que es el número de familias de discontinuidades, ¿sí? El JR, habíamos dicho que es, en este caso, la rugosidad, y el JA, la alteración, y el JW era el componente agua. En este caso, tenemos un JR dividido entre JA de alteración, sub 0, que es la resistencia al corte, el más desfavorable, el Q0, la resistencia al promedio en el caso de las cuñas. Cuando tenemos cuña, tenemos dos planos, ¿no? Porque es una cuña formada por dos planos que se deslizan. Cuando tenemos una falla plana, tenemos un solo plano. Y entonces es aplicable un 0,1 por un 0,2, dependiendo de aquel. Entonces, veamos un poco las tablas, ¿no? Entonces, el RQD junto con el JN, tabla 1 y 2. Tabla 1 es la misma clasificación que veíamos, de 0 a 25 muy mala y de excelente, de 90 a 100. Entonces, esta es la escala que se tiene de RQD. Y bueno, y la clasificación es esta.
Lógicamente, aquí hay unas salvedades que tenemos que considerar siempre. No todo es perfecto, siempre hay unas restricciones. Cuando se obtienen RQDs inferiores a 10, se toma el valor 10 para calcular el Q. Eso es una regla. Los intervalos de unidades, los intervalos de 5 unidades de RQD, es decir, 100, 95 unidades, tienen suficiente precisión. Entonces, normalmente no seamos tan exquisitos en dar, ¿no? Un 75.5, etcétera, ¿no? Es suficiente con la escala que tenemos. Aquí el JN. El JN, les habíamos dicho, depende mucho de las discontinuidades, ¿no? Las familias. Entonces tenemos la clasificación A, B, C, D hasta J y podemos nosotros identificar cuántas familias con el DIPS tenemos. Una familia con algunas aleatorias, 2 familias de diaclasas, 2 con algunas aleatorias, etcétera. Y damos nosotros el JN, esta valoración o ponderación. Es lo mismo que veíamos anteriormente, pero hay unas salvedades. En intersecciones de túneles se utiliza siempre 3JN y en boquilles, por ser una interacción entre túnel y talud, se utiliza 2JN, perdón. ¿Sí? Cuando los túneles entonces intersectan, 3JN y cuando es en boquille se utiliza 2JN. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Sí, ok. Si alguien me responde, excelente. Porfa. Sí, se entiende, Inge. Vamos, entonces es lo mismo que vimos anteriormente. Hay una salvedad que lo vamos a ver luego. Tenemos aquí entonces el parámetro JR, que es básicamente el número de rugosidad de las discontinuidades. Y ahí va la variación que se tiene. ¿Cuántas rugosidades tendríamos? Dependiendo de las paredes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la clasificación es A, B, C, D hasta G y el rango que vamos a nosotros ponderar, estamos viendo acá. Diaclasas discontinuas, 4, ondulaciones rugosas e irregulares, 3, y vamos viendo hasta diaclasas planas lisas, 1, y diaclasas plasas perfectamente lisas. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros podemos, en este caso, dar la numeración o la ponderación a la rugosidad. Veamos más. La continuación, HJ, 1, 1, ¿sí? Entonces, cuando el espaciado principal de la familia de discontinuidades es superior a 3, se debe aumentar el índice JR en una unidad, ¿ok? Y en el caso de diaclasas planas, perfectamente lisas, lo mismo. El JR, 0,5. Salvedades que se tiene. El JA es básicamente el número de alteración. Por lo tanto, ¿de cuál estamos hablando? De que cuando es falla cuña hemos dicho que tenemos 2 planos de discontinuidades que forman la cuña. Entonces, hay que ver de qué plano de alteración hablamos. Tenemos entonces esta clasificación de acá, A, B, C, D, E, y tenemos aquí las ponderaciones, 0,75, 1, 2. Que estos en realidad, estas tablas tienen que llevarse en su formulario, ¿no? Para el examen. Y su formulario no va a ser impresiones, va a ser hecho a mano. Sí, yo voy a revisar uno por uno los formularios. Por si acaso. El sábado del examen, ¿no? La continuación es esto. F, G, H, J, y tenemos estas ponderaciones. Si no logramos, digamos, tener el ángulo de fricción residual que está en esta columna, podemos tranquilamente asociar a cuál es el estado de la discontinuidad. Por ejemplo, aquí, partículas arenosas, roca desintegrada libre de arcilla. Entonces, podrá tener este rango de ángulo de fricción y le damos esta ponderación. A continuación, lo mismo,
aquí con ángulos y vemos aquí con una descripción, ¿sí? Y aquí una pequeña corrección por orientación. Tenemos un sistema A, un sistema B normalmente de discontinuidades, entonces tenemos estos factores de corrección, ¿no? Para un sistema A y para un sistema B. Cuando es muy favorable, utilizaríamos estos factores, y cuando es causa falla sin sostenimiento, esta ponderación. ¿Y cómo aplicamos? Aquí hay un pequeño ejemplo que ha elaborado el doctor Gabriel Rodríguez. Entonces tenemos un sistema, digamos, dominante con un JR 1.5 y un JA 2, y un sistema B menos dominante J2 y 1. Entonces, lo que hacemos con estos factores de ponderación que se ven acá, tomamos desfavorable, por ejemplo, o muy desfavorable, 0,5, 0,8, y aplicamos esos factores a las relaciones que se tienen. ¿Ok? Aquí 1.5, 1.5, 2, 2, que sería la relación de JR sobre JA, por la ponderación que utilizamos, y lo mismo, 2 dividido entre 1, que es JR, JA, por la ponderación que es 0,9. Entonces, el valor ajustado por el factor orientación va a ser 0.68, como está en el ejemplo. Entonces, eso aplicamos en el Q-Slope y tendríamos el resultado, ¿sí? Y el valor final, aquí en la ecuación, voy a volver, J-wise, vamos a poder determinar mediante esta tabla. Acá. Un número de condiciones ambientales geológicas, ¿ok? Y vemos que va a depender de una descripción de la roca, que es lo que lo tenemos acá. Estructura estable, roca competente. Estructura estable, roca incompetente. Entonces, bajo estos A, B, C y D, nosotros tendremos una valoración de 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Un ambiente desértico, ambiente húmedo, tropical, congelación. Tenemos todos los ambientes necesarios. No va a ser lo mismo en un ambiente desértico, por ejemplo, en la parte de Ibobo, si alguien conoce, cerca a Paraguay, es totalmente desértico, o a un ambiente húmedo, como en el Chapare es tropical, un ambiente más húmedo, a ver, aquí por Montepunco. Congelación, estamos hablando de la parte más alta, el lado de Potosí, Oruro, La Paz, aquí en la parte también alta, hacia Sacambaya, todos esos sectores, ¿no? Ok, entonces tendríamos esos ambientes, es fácil, en el examen se dirá, pues tiene un ambiente húmedo, un tropical, una congelación, y ustedes utilizan los valores que correspondan, ¿no? La valoración. Y claro, se tiene siempre unas salvedades, multiplicar por 1.5 cuando el sistema, cuando hay sistema de drenaje, multiplicar 1.2 cuando hay sostenimiento. Y ambos, cuando hay ambos, existe drenaje y sostenimiento, ambos, ¿no? Eso por regla. Okay. Y el número de condiciones físicas de meteorización y erosión. Entonces, tenemos aquí esa tabla, SRFA, ¿no? La clasificación como todos, y tenemos ligeramente pérdida debido a la localización superficial, entonces pérdida de bloques, damos una ponderación, igual que B, etc. Entonces, es simplemente utilizar este rango y estas valoraciones. ¿Okay? Si no tenemos esta descripción, tendremos siempre una relación de la resistencia a la compresión inaxial y la resistencia principal en la zona donde vamos a nosotros trabajar. ¿Ok? Entonces, el rango será entre 500, 200, 150, etc. Lógicamente, aquí como tenemos resistencias menores, entonces serán menores los valores. Y ahí hay flujo plástico, ¿no?
El sistema de discontinuidad principal, lo mismo. Valoración, favorable, desfavorable, muy favorable y falla. ¿Ok? Y continuamos con nuestra descripción. Eso es. Entonces aquí simplemente vemos casos de éxito, ¿sí? Casos estudiados y con éxito en este caso del trabajo realizado con el Q. ¿Sí? El artículo está en la página donde les había comentado. Es el artículo. Les he pasado esa página, de ahí se baja tranquilamente, y aquí están los dos profesores, ¿no? Oslo, Barton, Nick Barton, y está, en este caso, N. Barr. ¿Ok? Y este es el artículo donde él presenta, bueno, ya se ha publicado recientemente, ¿no? En 2020, pero su propuesta es del 2015. ¿Alguna pregunta sobre el método? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nada, Inge. Gracias. Entonces yo preguntaré, ¿sí? Claro. Ahí. Bueno, yo creo que tenemos varias cosas todavía por comentar, ¿sí? Y nos falta mucho de proyecciones estereográficas. Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Ok, entonces, tenemos una relación entre el Q-slope, que ya lo sabemos calcular, versus un ángulo de excavación. Lo mismo que teníamos con OR, mediante Bienasky, aquí tendremos lo mismo. Tenemos aquí un Q, subimos y estamos más o menos en el mismo rango, ¿ok? De 0.1 a 10. Y en este caso es un poco más disperso que el anterior, pero vemos que tenemos una correlación, ¿no? Entonces podemos tranquilamente, con esa correlación, iniciar el proceso de iteración para el cálculo del ángulo de corte que vamos a tener, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente en su gráfica ellos muestran sectores inestables y sectores estables. Entonces, por eso es que pintamos la parte verde aquí como límite para tomar un ángulo inicial de iteración. Bien, entonces para diseños preliminares habíamos dicho que esta zona de verde podemos utilizar como estable. Y el límite sería esta línea que anteriormente mostramos. Entonces, entramos con el Q y vamos determinando un ángulo aproximado. Entonces, ese ángulo va a ser beta, 20 logaritmo de Q-slope más 65. Entonces, a partir de aquello, nosotros determinamos un ángulo cuasi estable y a partir de ello empezamos a calcular analíticamente. Un ejemplo, falla plana. ¿Sí? Tenemos aquí 12 metros de altura, un ángulo de excavación de 55 y una resistencia a la compresión simple, en este caso igual mayor a 150 dpa, ¿no? Y un RQD mayor a 90, entre 90 y 100, ¿no? 3 sistemas de discontinuidades lisas y planas, recubrimiento de arcillas con limos, plano de estratificación. En este caso tenemos un ángulo de 50 grados y un clima semiárido y desértico. Entonces, ese ejemplo
tomamos y clasificamos con las mismas descripciones que habíamos mencionado. Un tipo examen, digamos. Yo voy a darles esta parte y ustedes van a trabajar de esa forma. Entonces, la valoración tenemos acá para mayores a 90 el RQD en la tabla y tendremos un clima desértico, roca competente, con un 0,8 según la tabla. Aplicamos básicamente el Q-Slope, 0.211, y tenemos un ángulo de excavación, en este caso aplicando también la relación que les indicamos a 51,49. ¿Sí? Entonces, es sencillo. Tenemos como resultado un Q-Slope, como una clasificación con un consejo de sostenimiento y un ángulo de corte. Sí, un ejemplo 2. Esto les dejo para que lo vean. Y lo mismo acá, el diseño preliminar del ángulo y el Q-Slope determinado. 2.22. Sí. Bien, la aplicación está ahí. Los mecanismos de falla, y aquí entramos a lo que son proyecciones estereográficas. Las proyecciones estereográficas, cuando tenemos puntos dispersos y no hay, en este caso, algunos sectores de acumulación, que serían los polos, tenemos fallas circulares. ¿Sí? Si es disperso en el polo los puntos, las lecturas que hemos leído, bueno, lógicamente es rotura circular, ¿no? Este es el ángulo del talud, ¿no? Aquí esta distancia es el ángulo del talud y lógicamente este plano, ustedes ven, es del talud. Tenemos una falla plana, como ustedes ven, este que se ve acá es del talud y este, en este caso, polo que se ve acá, representa este plano que está segmentado y es básicamente este plano de corte. Este de acá es entonces el segmentado. Y este de acá es la cara del talud, el corte. Rotura en cuña. Tengo dos polos, 1 y 2. Este de acá me representa por este segmentado. A ver, voy a pintar. Este de acá, perdón, este polo me representa este, ¿no? Y este de otro, a ver, vamos a... Este otro, a ver, ¿dónde está? Estaba en la opción color lápiz, Inge. ¿Dónde está el color lápiz? Perdón. Sí, perdón. Aquí el verdecito. Este de acá, entonces, estaría representado por este otro segmentado. Ok, entonces este polo representa este plano. Este rojo representa el otro. Y el talud, que es esta cara de aquí, ¿no? Entonces, el verde es este. Estoy achurando. Pero no parece achure, ¿no? Y el rojo es este otro planito. ¿Sí? Este plano que he pintado, o sea, este. Y bueno, este es el verde, ¿no? Bueno, es también, es que no he ido a Orcupiña todavía, pero es ese. Y el corte, el talud, vamos a poner, es este. ¿Qué es este?
¿Ok? Acá. Este es el talud, por lo tanto es este. Y este plano de falla, en el caso, volviendo un poco a nuestro ejemplo, voy a poner con rojo, es este, ¿no? Este es el plano y este es el polo. Y este es el plano de falla. Perfecto. Cuando es rotura en vuelco, miren, tiene la misma dirección. ¿Ven? A este lado. Esta es la dirección de buzamiento. Entonces yo mido de acá hasta acá. Para este, bueno, esta es la dirección de buzamiento. Y el rumbo es este, hasta aquí. Yo mido hasta aquí desde el norte. ¿Sí? Entonces, y vean que el talud tiene la misma dirección, por lo tanto, falla plano. Cuando es rotura en vuelco es al contrario. Vean, el polo está aquí y aquí está el plano. Entonces, ese en rojo es básicamente estos planos. Estos planos son. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tengo yo este corte del talud. ¿Cuál es ese? Es este. ¿Ok? Entonces está a la inversa. Mi dirección de buzamiento está aquí, pero del rojo, en este caso, del polo, está en esta dirección. ¿Ok? Siempre más o menos 20 grados. ¿Qué quiero decir? Debemos analizar 20 aquí, 20 aquí. O sea, de aquí a aquí tiene que haber 40. Pucha, mi pulso está mal. Y de aquí a aquí 20, ¿no? 20, 20, los demás 40. Mi pulso está malísimo. Aquí lo mismo. Franja de 20 por 20. Entonces aquí debe haber 40. ¿Ok? Y acá, lógicamente, tenemos un ángulo de... ¿cuál es esta línea que ustedes van a ver aquí? Que voy a dibujar segmentada aquí. Es la línea de intersección que intersecta este plano con este plano, ¿ok? ¿Cuál es esa línea? El centro donde tocamos, este punto. Donde se intersectan las dos, es esa línea de intersección. ¿Sí? Esa es esta que he dibujado aquí, segmentada. Entonces ya podemos llevar de un talud las direcciones a unos tipos de rotura. Y por discontinuidades paralelas, tenemos acá, este sería entonces son el mismo, ¿no? Y rompen por ese sector. ¿Ok? El talud tiene el mismo, están mimetizadas dentro. ¿Sí? Eso sería. Entonces, este mecanismo de falla plana. Cuña, cuando tenemos dos polos y estos se intersectan. Y lo vamos a ver cómo identificarlo. Por volteo, al contrario, hemos dicho, la dirección de uno está a un lado, de la otra dirección está al otro lado. Y aquí rotura en discontinuidades paralelas, pues se mimetiza. ¿Sí? Entonces, recordemos un poco. Tenemos el rumbo, el strike, es esta. Voy a pintar para que... Este es el rumbo, ¿no? Alfa. Este ángulo es entonces el buzamiento, ¿no? Siempre con la horizontal, el buzamiento, el plano. Un dip, ejemplo, 50. Y el deep direction, hemos dicho, que es el ángulo entre el norte
Y la perpendicular a este plano es esto. Esta perpendicular, este es el vector que sale y ese es el deep direction. ¿Sí? Entonces, si tenemos que cortar una carretera, imagínense, aquí está una carretera. ¿Sí? Aquí está la carretera. Un poquito chueca, disculpen. Esta es la carretera, ¿sí? Y entonces el buzamiento es este, y el deep direction de la carretera, igual. El corte es este de acá. Norte, ahí. Sí, y el strike es esto, ¿no? El strike, que sería el rumbo. Rumbo. El deep direction es la perpendicular, como ustedes ven aquí. Listo. Entonces, veamos en nuestra gráfica. Aquí, el polo, tenemos el norte, siempre el norte, aquí está el norte. ¿Qué vamos a identificar primero? Primero vamos a identificar el rumbo. Ok, el rumbo. Voy a despintar todo esto. Descartar. Nuevamente. Voy a hacer uno por uno, ¿sí? Para que vayamos viendo en el plano. Primero vamos a dibujar el rumbo. El rumbo, hemos dicho que es este ángulo. El rumbo es este ángulo. Ok, ahora vamos a dibujar el... Falta de práctica, disculpe. Muy bien, ahora dibujamos la dirección de buzamiento. Vamos a hacer más 90 grados, siempre. Si sobrepasa los 360 grados, menos 90. Si está entre 0 a 360, más 90. O sea, que si tenemos 45 grados de rumbo, le sumo 90, serían 135. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, sabemos diferenciar entre rumbo y dirección de buzamiento. ¿Sí? La deep direction, entonces, en mi ejemplo es 135. Y el strike, el rumbo, es 45. Y te dice acá 50 de dips, de buzamiento. Entonces, ¿cómo dibujo eso? Voy a dibujar con otro color. Acá, me dice 50. Entonces, de acá a acá hay 90. Yo voy 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, ¿cuál es mi dirección de buzamiento? Este hasta acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean que entre el rumbo y la dirección de buzamiento hay 90, que sería este sector hasta acá. ¿Se ha entendido esto? Inge, una consultita. Perdón, aquí no he pintado. Este ángulo es este de acá. Sí, dime. En este caso es noreste el rumbo, ¿no? Si fuera, digamos, noroeste, el deep direction, ¿tenemos que hacerlo en ese sentido? ¿O tenemos que tomar el sentido redondo? Si es noroeste, bueno, es otra dirección. ¿Estarías en qué sector? Noroeste estarías aquí, en este cuadrante. Sí, en esta zona estarías, noroeste. Porque cuando los geólogos escriben así, nor 45 este, empiezas en norte, nor 45 hacia este. Si yo digo nor 45 oeste, aquí W, nor 45, entonces vengo aquí, 45 oeste. Entonces va a ser así. ¿Ok?
Esta va a ser, y a qué lado va a ser mi dirección de buzamiento. Hemos dicho más menos 90. Entonces, va a ser acá. Digo, si sobrepasa los 360, le restas 90. No ha pasado, entonces estaría a este lado. Y la dirección de buzamiento está aquí. ¿Ok? ¿El dips, Inge, siempre se va a contar de afuera hacia adentro? Sí. Ahí, perfecto, entonces, todo claro. Esto es clave, ¿no? Para sus sí. ¿Podrías repetir eso de más menos 90? Eso me sí, confunde, ¿no? Confunde. Vea, vamos a hacer lo siguiente. Voy a salirme de esto y voy a entrar nuevamente. ¿Por qué digo más menos 90? Como ustedes ven, voy a volver a dibujar. Voy a dibujar primero el rumbo. Sí, el rumbo es este, ¿no? Disculpe ahí, ¿no? Mi puntería es medio... Ese es rumbo. Entonces, me dice rumbo N45 este. Es este rumbo. Entonces yo veo que simplemente tengo que trazar una línea. Este es el rumbo. Si es un túnel, esta es la línea del rumbo. ¿Sí? Ahora yo trazo nuevamente la deep direction. Ok. Pero deep direction es más 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la perpendicular. ¿A este lado o a este otro lado? Pero me está diciendo norte. Porque yo puedo escribir lo mismo acá. ¿Cómo escribiría lo mismo? A ver, un momentito. Ok. Si yo empezaría acá y mi dirección fuese hacia allá, ahorita hacia este lado, perdón, porque el verde está hacia este lado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué yo escribiría aquí? Escribiría sud 45 grados, sud-oeste. ¿Sí? Sí. Ya. Ok, entonces hay esas diferencias, ¿no? O puede ser a un lado o puede ser al otro lado. Si yo escribo así, como hemos visto, el buzamiento tendría que estar a este lado. Y si escribo de esta forma, el buzamiento tiene que estar a este lado. Entonces, hay una ambigüedad importante. Por eso es que nos gusta escribir a nosotros directamente con deep direction. Ahí no te pierdes. Entonces, en este caso, si escribo aquí, es esto de acá, que son 135, deep direction. Pero del otro lado, no, del otro es esto. ¿Cuánto sería? Tengo 90, 270 más 45. ¿Lo ven? Entonces no me pierdo. 240 más 75. ¿Cuánto tengo? 360 menos 45. 315. ¿Ve? 315. Pero ya es definido, gracias. A este lado. Perfecto. Ahora, ok, tu pregunta. Si yo sobrepaso con mi deep direction acá, entonces tengo que restarle 90. No puedo sumarle nuevamente 90.
¿sí? Porque si yo tengo estoy dibujando aquí, digo, aquí tengo 5 grados. Mi ejemplo, norte, este. Si tengo este ejemplo de 5 aquí, entonces mi dirección de buzamiento o puede estar aquí o puede estar a este otro lado. Entonces, qué sería lo correcto? Si digo NOR 5 este. En ese ejemplo, entonces, o estoy aquí o estoy a este otro lado, ¿no ven? Pero lo correcto sería estar a este lado. Aquí. ¿Cuánto sería 5 más 90? 95. Estoy sumando. Pero si fuera al otro lado, o sea, si no escribiría esto, escribiría, por ejemplo, cuando tengo 5 grados aquí, sud, 5, oeste. Entonces sería al otro lado. ¿Ok? Entonces le voy a restar 90, porque está saliendo a este otro lado. Está saliendo acá. Entonces, 5 grados menos 90, 85, ¿no ven? Pero a los 360, perdón, 5 tendría que ir a este lado, acá. ¿Sí? ¿Cuántos grados? 90. Le tengo que restar. No lo puedo sumar. Si lo sumo, estoy aquí. Pero si me están dando 5 grados, le tengo que restar. ¿Ok? A eso me refería sumar o restar. En este caso, le resto. ¿Cuánto me daría? A ver, 365 menos 90. ¿Cuánto me sale? Ayúdenme. 275. Sí. Claro, aquí es 270, ¿no? Entonces, por eso lo he restado. ¿Ok? Sí, está bien, Inge. Ya, entonces... Valdría decir, digamos, que si es que tenemos el de sur a oeste, Sí. Casi siempre va a estar en el cuadrante, en el tercer y cuarto cuadrante, ¿no? El deep direction. Sí, tienes razón. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, esas proyecciones estereográficas es básicamente proyectar en una esfera ese plano, ¿no? Este plano que visto de arriba del cenit vemos, y la pregunta de nuestro compañero, ¿siempre es medido desde la parte exterior del gran círculo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos proyectando hacia abajo, ¿ve? ¿No? Disculpen mi puntero. Entonces, esta es la proyección. Y si estamos viendo de aquí arriba, entonces solamente vamos a ver como este círculo. Entonces, y por eso es que contamos de abajo hacia arriba. Veamos esta proyección de abajo. Es en 3D y veamos ese punto, ese polo. Ese polo está acá y dibujamos nosotros en 3D. Y lo plasmamos con una línea, que sería esta misma, esta es esta. Y este plano que vemos en 3D, lo plasmamos acá. ¿Ok? Y el polo en sí está acá. Sí, es por eso que nosotros lo que hacemos es reducimos un 3D para un 2D y trabajar con aquel. Y a eso le llamamos Schmidt, ¿no? Es una proyección, entonces, radial y donde podemos ver los mecanismos de falla.
Entonces, lo mismo acá. Y ahí vemos una proyección de un cenit y vemos el plano en 3D acá y en la parte superior vemos dónde estamos, ¿no? Cómo vemos nosotros desde la parte superior del cenit. ¿Ok? Y a eso le llamamos proyección ecuatorial, en este caso proyección estereográfica. ¿Sí? Este es un gran polo, entonces. Las falsillas de ángulos de Wolf y de Schmidt tienen una variación, ¿sí? Utilizamos las de Schmidt o Wolf. Normalmente las de Wolf podemos cambiarlas sin problema. Hay un ángulo, por ejemplo, estos alfas de 130 grados. Entonces, podemos medir acá cada uno de estos. 10, aquí 90 grados, 90, y llegamos a los 130. Tenemos un polo y aquí vemos, en este caso, el plano. Aquí está el polo y aquí está el gran círculo. Sí, buzamiento 50, 130 de dirección. Entonces, 130 de dirección, hasta aquí es 90. Vamos a pintar un poco. Para seguir disculpe. Entonces, habíamos visto 130 aquí, 90, 110, 120, 130, ¿ok? Y aquí está el 130, lo mismo. ¿Y cuánto tenemos? 50, aquí 50. Y este sería el plano. Este es el plano y este es el polo, ¿ok? De esta discontinuidad, ¿no? Muy específica. Y ahí podemos tener dos planos, ¿no? 50, 130 ya está dibujada. En este caso, vamos a ver. Este de acá, voy a repasar. Por el centro, perdón, ahí esta es la dirección de usamiento, aquí es 130. ¿Ok? Y 50, voy a cambiar de color. Ok, ¿está bien? Ahora el otro es de 30 a 250. Voy a pintar. Pucha, disculpe, mi pulso es malísimo. Y eso que no he ido al caminito. Aquí debería estar 250. ¿Sí? Y los 30, 10, 20, 30. ¿Ok? Se ve, ¿no? Inge. Perfecto. Opa. Entonces, cuando tenemos polos y queremos medir los ángulos, en el DIPS es facilito, pero podemos mover la falsilla, ¿sí? Aquí. Esta falsilla lo movemos y podemos calcular 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 4, ¿no? Por la precisión. Es la forma de calcular los ángulos con dos líneas.
Y eso en el DIPS lo podemos ver sin problema. Ahora entramos a los modos de falla. Antes de entrar a los modos de falla, yo quisiera cerrar con ustedes viendo un poco el DIPS, un poco ya aprender a manejar el DIPS, ¿no? A ver. Nos falta un poquito de tiempo, así es que vamos a tomar un ejemplo que se tenga ahí. En el DIPS tenemos Open, vamos a elegir un ejemplo que se tenga, a ver, de una excavación. Pues elegimos cualquiera, a ver, Borehole no, Dynamic Filter no, esta debe ser. A ver, ejemplo, cap. Tenemos ahí un ejemplo. Tenemos polos en todo lado. Vemos entonces ahí sin los puntos. Vemos planos. No tenemos ningún plano aún. Entonces lo que vamos a hacer es definir los planos. Ok. Este es un polo, por lo tanto, este es el mismo polo. Si yo dibujo, pinto aquí, va a ser lo mismo que pintar aquí. Por eso es lo mismo, ¿no? Miren. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar siempre con Deep Direction y le voy a poner estratificación. Le voy a poner un color rojo y tengo la Deep Direction. Ok. Aquí ya estoy trabajando con Deep Direction. Puedo cambiar aquí a Strike, puedo cambiar Left, Plumb y Deep Direction. ¿Ok? Esa sería la estratificación en todo caso. Para mi ejemplo. Este polo lo dibujo acá y voy a poner Joint 1. Voy a poner el color verde, está bien. Ok. Nuevamente, otro polo. Joint 2. Y voy a poner otro colorcito más simpático. Ok. Y tengo otro más. Sí, tengo otro aleatorio aquí. Ok. Join 3. Otro color. Pues... no, ya tengo otro. Voy a poner negro. Ok. Sí, entonces ya tengo ahí mis familias y los puedo ver directamente ahí. ¿Dónde están mis familias? Acá, ustedes ven, estratificación 90, 100, 48, 90, ¿Sí? Es una forma de hacerlo más rápido, porque hay otras formas de poder ir viendo cómo asumir cada uno de los polos. Ok, hasta aquí solo hemos introducido familias, tenemos varias entradas y diferentes colores. No hay todavía nada de análisis, ¿sí? No hemos hecho ningún análisis. Y aquí en análisis cinemático podemos ver qué Deep Direction le damos a un talud. O sea, Deep, aquí se pintan todos porque podemos poner... falla plana, con 70 de slope, digamos, vamos a bajar a 60. Direction, es más interesante ver así, ¿ya? Porque este polo va a generar una falla, entonces vamos a ver que se pueda o no tener fallas planas y todo tipo de fallas, ¿ya? En este caso no hemos entrado a ese tema, simplemente hemos aprendido a ver. De todas formas les digo, este slope podemos ir bajando y fíjense cómo vamos a ir bajando. 50. Entonces se cierra el circulito. O 40. ¿Okay? Se cierra más. Si le pongo 90, es toda esta zona.
¿sí? Para falla plana, pero para falla, por ejemplo, toppling, estaría al frente, como les había dicho. ¿Ok? Falla plana, acá, y toppling al frente. Ahora, falla cuña, falla wedge, toda esta zona, ¿no? ¿Cuál es la zona de la cuña? Toda esta zona. Perfecto. Todo lo que entra ahí genera falla cuña. Esto de forma general. Lógicamente un ángulo de fricción de 30 hemos puesto. Podemos poner 25 y va a crecer. Podemos poner 40, que es lo máximo, digamos, un valor alto. Esto va a decrecer, ¿no? Entonces, ¿de dónde se mide esto? Podemos ir midiendo. Hay unas... A ver, mediciones, measure, ángulo, o... bueno. Ese es el ángulo que habría, ¿no? 40 grados. Ahora, de este plano en azul que ustedes ven, ese plano en azul vamos a medir aquí. Podemos medir, por ejemplo, este en azul, aquí, hasta aquí, 45, ¿ok? Entonces, eso es, por el momento, digamos, ese 45 era 46, porque no he pinchado bien, es este azul, ¿no? 46 aquí. Lo volvemos a medir para que ustedes vean. Lógicamente no pincho tan bien. Es este, ¿no? Pack. Esta, oh, no. He hecho mal. Hay 45, pero es 46 en realidad, ¿no? Como ven acá. Entonces, manejamos un poco el DIPS para un poco ya entrar a fondo. Ya mañana veremos un ejemplo, ¿sí? Ya es 8:10. Entonces, ¿alguna consulta sobre esto? Inge, las diapositivas podría pasarnos al grupo. Sí. No he terminado, por eso no les he pasado, pero sí, voy a compartirles todo lo que les he mostrado hoy, ¿ya? Inge, las diapositivas del tema 6 más, por favor. ¿No les he pasado del tema 6? No, Inge. No, Inge. Ok, se los paso ahora mismo. Déjenme un ratito. Voy a ver. Estoy viendo. Ok, sí, he modificado, ¿no? Sí. Ahora mismo se los paso del tema 6. Y se los voy a pasar también del tema que estamos viendo, pero les voy a decir que vamos a incorporar algunas cosillas por ahí y para que tengan al final, también al final les voy a pasar, ¿ok? Para que vayan estudiando. Hay algunas hojitas que hemos aumentado, así es que simplemente eso. Aquí está, ya les he pasado el 6, ¿ok? Ok, ¿algo más? ¿Me ayudas, Fernanda? Bueno, dejemos así. Yo creo que estamos todos. A ver, están 41 en un grupo y en el otro estamos 91. Está la mayoría. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias por su atención y espero no haberlos cansado. Nos vemos mañana. Hoy ha sido un mejor día. Nos avanzó bastante. ¿Ok?
Está bien, Inge, muchas gracias. Gracias.